La luz de la pampa. El misterio de las bolas de fuego en Argentina, en la vasta llanura argentina, donde el viento corre libre como un caballo sin dueño y el horizonte parece no tener final, existe un misterio que ha acompañado a pastores, viajeros y pueblos originarios desde tiempos inmemoriales, las luces de la pampa. Nadie sabe con certeza qué son, ni de dónde provienen, pero los ancianos cuentan que estas esferas luminosas, que se alzan en la oscuridad de la noche, son las almas de quienes partieron de este mundo con deudas pendientes, guardianes celestes o incluso portales que conectan la tierra con los espíritus del más allá. Una de estas historias nació en un pequeño caserío de La Pampa, en donde los gauchos se reúnen alrededor del fuego para compartir mate y relatos bajo el manto estrellado. Fue allí donde un viejo llamado Don Ramón relató la experiencia que marcó su vida. Él afirmaba que, una noche de invierno, mientras arreaba a sus vacas, vio como una esfera de fuego azul se alzó desde el suelo como si naciera de las raíces de la tierra. No era un fuego común, pues no quemaba ni desprendía humo. Al contrario, flotaba suavemente, iluminando la inmensidad del campo con una luz que parecía respirar. Don Ramón, temeroso y curioso, desmontó de su caballo y avanzó a pie hacia aquella aparición. Cuanto más se acercaba, más fuerte sentía un zumbido en los oídos, como si las estrellas mismas susurraran un lenguaje secreto. Y entonces lo comprendió, no era una luz cualquiera, sino un espíritu errante que buscaba ser escuchado. Los ancianos del pueblo dicen que quienes siguen esas luces corren el riesgo de perderse en la inmensidad, atrapados en un mundo donde los vivos y los muertos se confunden. Sin embargo, también sostienen que aquellos valientes que logran acercarse lo suficiente pueden recibir un mensaje, un secreto ancestral o incluso la protección de la tierra misma. Esa noche, Don Ramón no se perdió, pero su mirada cambió para siempre. Juraba que la esfera se desvaneció frente a sus ojos como si se hubiera fundido con el viento, y que desde entonces podía presentir tormentas antes de que las nubes aparecieran, o intuir cuando una desgracia estaba por ocurrir en su familia. Muchos lo llamaron loco, otros lo señalaron como elegido, pero él siempre respondió lo mismo. Las luces de la pampa no son fuego, ni son estrellas, son voces antiguas que nos buscan en la oscuridad. Con el paso de los años, las luces de la pampa fueron tomando distintos significados según la mirada de cada comunidad. Para los antiguos ranqueles, que habitaban estas tierras antes de la llegada de los españoles, aquellas esferas brillantes eran mensajeras de los ancestros. Decían que aparecían para guiar a los caminantes extraviados, o para advertir a los pueblos de un peligro inminente. Los relatos indígenas hablan de una joven llamada Cuyem, cuyo nombre significa luna. Según la tradición, Cuyem fue elegida como guardiana entre dos mundos, el de los vivos y el de los espíritus. Una noche, tras desaparecer en medio de un silencio repentino, su familia vio como una luz blanca flotaba en el campo, siguiéndolos hasta su aldea. Desde entonces, cada vez que esa luz reaparecía, se sabía que un cambio profundo estaba por llegar. Pero no todos interpretan las luces como bendición. Entre los gauchos, persiste la creencia de que se trata de almas en pena, atrapadas por culpas que nunca fueron liberadas. Es por eso que algunos, al verlas, hacen la señal de la cruz, mientras otros murmuran una oración para que esas ánimas encuentren descanso. Y hay quienes, más atrevidos, montan en dirección contraria, temiendo que el fuego errante los arrastre hacia lo desconocido. Don Ramón, ya viejo y con la voz gastada, contaba que, después de su encuentro con la esfera azul, comenzó a notar un cambio en su destino. Sus sueños se volvieron más vívidos, veía a su padre muerto dándole consejos, escuchaba cantos en lenguas que no entendía, y en ocasiones despertaba con la sensación de haber caminado durante horas en medio de la llanura. Los jóvenes del pueblo lo escuchaban fascinados, entre la incredulidad y el respeto. Algunos decían que las luces eran simples gases del pantano, otros afirmaban que eran los mismos diablos que rondaban los caminos. Pero Don Ramón siempre insistía en lo mismo. No importa lo que sean, lo que importa es lo que despiertan en ti. Si tienes miedo, te perderás. Si tienes fe, te revelarán lo que necesitas. Las luces de la pampa, entonces, se convirtieron en una prueba de espíritu. Acercarse con humildad y valentía, o huir dominados por el miedo. En más de una ocasión,
Viajeros y troperos juraron haber visto cómo esas bolas de fuego los acompañaban a lo largo de la ruta, sin desaparecer hasta que cruzaban un río o llegaban a un pueblo. Muchos interpretaron esto como un símbolo de protección, espíritus que, lejos de dañarlos, los escoltaban en el silencio de la noche. La pampa, infinita y misteriosa, sigue guardando este secreto. Y quienes se atreven a mirar sus llanuras con el corazón abierto, saben que esas luces no son un engaño de los ojos, sino un recordatorio de que en la soledad más profunda siempre existe una presencia que nos acompaña. El misterio de las luces no se apagó con los años. Todavía hoy, en las noches serenas de la pampa argentina, hay quienes afirman ver esas esferas danzar en la lejanía, como brasas vivas suspendidas en el aire. Algunos investigadores han intentado explicarlo como descargas eléctricas, gases de la Tierra o ilusiones ópticas. Sin embargo, el pueblo sabe que hay cosas que trascienden la ciencia y que tocan fibras más profundas del alma. Don Ramón, en sus últimos días, se convirtió en guardián de ese relato. Nunca dejó de repetir que las luces eran una invitación, un recordatorio de que la soledad no es ausencia, sino un espacio donde lo invisible se hace presente. Para él, aquellas esferas eran el eco de los espíritus, un puente entre quienes ya partieron y quienes aún caminamos sobre la tierra. Una noche, poco antes de morir, reunió a sus nietos y les dijo con voz temblorosa: si alguna vez ven esas luces, no huyan, no teman. Cierren los ojos, respiren profundo y pregunten en silencio qué mensaje traen para ustedes. El campo nunca miente, y la pampa guarda en su silencio la voz de quienes caminan junto a nosotros. Esa enseñanza se transmitió como un secreto familiar, pero también como un regalo para todo aquel que escuchara. Porque el misterio de las luces no pertenece a un solo hombre, ni siquiera a una sola tierra, pertenece a todos los corazones que se atreven a mirar más allá de lo evidente. Y así, la pampa quedó marcada por esa leyenda. No como un lugar desolado, sino como un templo abierto bajo el cielo, donde las luces errantes siguen ardiendo como faros de lo desconocido. Allí donde el viento acaricia la hierba infinita y el horizonte parece no tener fin, la luz se levanta como un canto eterno. Algunos la llaman ilusión, otros la llaman espíritu, pero en verdad es un espejo del alma. Porque cuando la oscuridad nos rodea, siempre hay un destello que nos recuerda que no estamos solos. Chamán te invita a guardar esta historia en tu memoria, a compartirla con quienes buscan respuestas y a dejar que la pampa hable también en tu corazón. Donde el misterio respira, ahí está Chamán.